Podcast VL. Buenas a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes quisiera presentarme. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de Ciencias Teológicas en esta universidad y les voy a acompañar durante este ratito que vamos a compartir dirigiendo este conversatorio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al profesor Hansel Zúñiga, quien es egresado de maestría, está a punto de defender su tesis y además es el director de la Escuela de Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor? Muy bien, Raquel, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con distintos oyentes de las distintas partes de América Latina y también de otras partes que puedan acceder a este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y estuve leyendo su libro y muy interesante que usted nos presenta muchas visiones del libro del Eclesiastés, ¿verdad? Y me gustaría que nos contara un poquitito por qué ese tema, dónde surge y qué tenemos que conocer así como básico primero para luego poder entender todo lo que vamos a hablar. Sí, bueno, mi pasión con el libro de Eclesiastés, con Coelet, tiene historia, ¿verdad? Porque desde que inicié en mis estudios de bachillerato, primero en ciencias de la educación, con énfasis en ciencias de la religión, luego al hacer el bachillerato en teología también, ambos en la Universidad Católica de Costa Rica. Cuando llegó el momento de plantear mi proyecto de tesis de licenciatura, mi especialidad en la licenciatura iba a ser, o siempre fue, las ciencias bíblicas, el trabajo más exegético, el estudio del texto. Y a pesar de que ahora en la facultad me dedico y me especializo particularmente en el Nuevo Testamento, en el estudio de la lengua griega, en la enseñanza del griego y demás, mi pasión con el Antiguo Testamento tiene un ámbito, pues, no tan amplio porque no es mi área de especialidad, pero sí se ha focalizado en la literatura sapiencial, en los escritos de sabiduría que encontramos en los Ketuvim de la Biblia hebrea, ¿verdad? De la Tanakh. Pero muy particularmente este libro de Eclesiastés por sus diferencias, por ser un libro tan rico y a la vez tan distinto con respecto a otros elementos teológicos que luego comentaremos, ¿verdad? Que veremos allí. Pero muy particularmente escogí trabajar desde mi tesis de licenciatura este libro. Ya había escrito anteriormente una tesis acerca de este libro, que fue un estudio histórico crítico de un fragmento del mismo, de Eclesiastés 4, del 1 al 3. Fue un estudio de 3 versículos donde traté de analizar el texto hebreo, luego la traducción griega de los 70 y luego la recepción en los padres de la iglesia, la recepción tanto en la patrología griega y en la patrología latina. Me llamó poderosamente la atención el estudio de Eclesiastés porque es un autor y es un libro que no sigue las líneas de una sabiduría tradicional, que tenga una idea, como para explicar un poquito esto de sabiduría tradicional, una idea que dependa de aquel concepto presente en el Pentateuco, en la Torá, en el Deuteronomio, de la retribución intrahistórica. Es decir, aquella idea de que Dios premia el bien y castiga el mal. Eclesiastés cuestiona este principio y se aparta de él. No es el único, no es una voz sola. Job le acompaña, el libro de Job pertenece a otra corriente también de sabiduría que yo y algunos autores como Bruno Maglioni llaman sabiduría contestataria. Digo yo porque es un concepto que poco se habla, ¿verdad? Yo le he tratado de hablar de esto, de sabiduría contestataria o sabiduría irreverente, en el sentido de que le está respondiendo a la Torá, ¿verdad?
haciendo una respuesta a los libros normativos de la Biblia hebrea. Y aunque también tiene, por supuesto, es un judío quien está escribiendo y tiene puntos de contacto con la religión de Israel, se distancia en muchas cosas y cuestiona estos que eran casi como dogmas o doctrinas anquilosadas, de que tenían que entenderse así. Job lo hace también, y algunos salmos que encontramos donde se levanta una crítica, una exclamación de por qué yo, siendo justo, Dios me castiga o parece que me castiga, ¿verdad? Que es la idea. Eclesiastés no se queda en el reclamo. Eclesiastés parece que ya pasa a un segundo plano de resignación, pero no una resignación pasiva de decir, de ahí no puedo hacer nada y aquí me voy a quedar. Qué depresión, qué tristeza, y me voy a quedar aquí en una enfermedad psicológica dándole vuelta a estas depresiones y melancolías. No, Eclesiastés dice, hay que aceptar que yo no tengo la capacidad, ni ningún ser humano tiene la capacidad de entender cómo Dios actúa en medio de nosotros. Pretender eso es pretender meterse en su cabeza, en su mente, por utilizar una metáfora, ¿verdad? Y el Eclesiastés cuestiona esa sabiduría que pretendió controlar a Dios, que pretendió explicarlo todo. Y eso es uno de los puntos que siempre me llamó la atención. Es un texto que además tiene mucho contacto con el mundo contemporáneo, con nuestra realidad. Muchísimos autores, literatos, tanto latinoamericanos como europeos, se han sentido cómodos leyendo a Eclesiastés porque reflejan ese sentido de la búsqueda de la vida y de darle uno mismo a la vida una dirección. Por ejemplo, Jorge Luis Borges escribe poemas titulados Eclesiastés, refiriéndose al libro directamente. También autores como el mismo existencialista Albert Camus lo mencionan, y una gran gama de literatos. Entonces es un libro que curiosamente, si con solo mencionar a estas dos personas, a Camus y a Jorge Luis Borges, los dos autores son agnósticos, Camus ateo, y curiosamente son textos en los cuales le tienen un profundo, el Eclesiastés es un texto al cual le tienen profundo respeto. Arthur Schopenhauer también, siendo un ateo y un pesimista, y lo cita frecuentemente en su libro El mundo como voluntad y representación. Entonces, siempre me pregunté, ¿qué será lo que tiene este libro que hace que inclusive personas no creyentes, personas que pertenecen a la modernidad y a la posmodernidad, sigan encontrando una palabra que marca sus vidas o que los hace reflexionar, aun y cuando parece ser que no son personas creyentes, ¿verdad? Entonces, esa inquietud estuvo por allí. Y el texto inicial, este que les contaba de la primera tesis de licenciatura, es un texto que tiene mucha relación con el tema de la injusticia social. Eclesiastés se lamenta en torno a estos temas. Y luego pues he seguido avanzando, aunque pues seguí estudiando más el Nuevo Testamento, la cuestión de los orígenes del cristianismo, trabajé unos estudios de posgrado, hice unos estudios de posgrado sobre el tema, pero Eclesiastés siempre fue el libro que del Antiguo Testamento continué releyendo, continué trabajando, y hasta el día de hoy, pues yo creo que, a diferencia de muchas personas que leen su tesis después de un proceso muy largo de haberla redactado, su tesis de maestría o de doctorado, y no quieren ni siquiera volver a verla, ¿verdad? Porque ya se obstinan con el tema. Yo no, a mí me alegra, y cada vez que vuelvo a leer el texto de Eclesiastés, son 12 capítulos, son 5 paginitas en la Biblia, pero esas 5 paginitas cada vez le encuentro algo nuevo y algo significativo que me ayudan a mí como ser humano, como persona, en crecer, ¿verdad? En este proceso. Entonces, es un libro muy existencial para mí. Tiene que ver con algo que tiene y que orienta el sentido de mi vida en muchas cosas. Y cuando yo voy a la Biblia, ¿verdad? Busco el libro de Eclesiastés. Cuando empecé a estudiar teología, me empezaron a hablar de Coelet. Y yo no entendía que era Coelet. Luego me di cuenta que se referían al libro de Eclesiastés. Entonces, tal vez para empezar a ahondar un poquitito en el tema, primero expliquemos qué quiere decir Coelet.
y por qué Ujú. se le dice a Eclesiastés Coelet. Bueno, es curioso porque evidentemente en nuestras Biblias son traducciones españolas de distintas lenguas antiguas. Puede haber una traducción directa del hebreo, como es la Biblia de Jerusalén o la Biblia del Peregrino, pero también pueden haber traducciones desde el latín, como la Vulgata o la Neovulgata y otras versiones más. Entonces, el nombre que eh, originalmente el libro tiene escrito en hebreo es Kohelet, ¿verdad? Kohelet, como lo podemos pronunciar nosotros y nosotras hoy. Ese libro, cuando pasa y es traducido en la versión de los 70 por la Septuaginta, es traducido como Eclesiastés. Y como ustedes pueden notar, la palabra eclesiastés tal vez para nosotros y nosotras cristianos es más transparente porque viene de eclesía y tiene alguna referencia con algún tema de la comunidad eclesial. Pero originalmente la palabra Kohelet tiene una relación de raíz, una relación radical con el sustantivo kahal, que Cajal en hebreo es la asamblea congregada, la asamblea que celebra, que rinde un culto, que celebra su fe, la fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero muchos autores lo interpretaron de múltiples formas, porque algunos decían, bueno, ¿es la asamblea en sí o es quien le predica a la asamblea? Martín Lutero, por ejemplo, entendió que era quien predicaba a la asamblea y tradujo su libro como Der Prediger, el predicador, ¿verdad? Y hacía esa referencia y ustedes lo encuentran en varias Biblias así, ¿verdad? Como el predicador en algunas versiones. Algunos otros autores sugieren que al referir Coelet a la asamblea en sí, concretamente, se está refiriendo a que es el momento en que la asamblea, alguien de la asamblea toma la palabra y dice, puede hacer silencio un momento, quiero hablar yo. Ahora no quiero que usted me predique, soy yo quien quiero hablar. Entonces, esta segunda versión es hoy día entre la mayoría de estudiosos la más aceptada, porque se refiere a la idea de que la comunidad eclesial habla, ¿verdad? Y en este caso no nos referimos a la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque tal vez eso lo mencionaremos luego. Eclesiastés es un libro escrito en el siglo III antes de Cristo. Evidentemente Jesús no había nacido, por lo tanto Eclesiastés no es un autor cristiano, ni cree las doctrinas del cristianismo, ni nada por el estilo. Cuando hablamos de comunidad eclesial, nos estamos refiriendo a la asamblea que en la zona del templo de Jerusalén, que en la diáspora se reunía a celebrar su fe, ¿verdad? Y oraba y también compartía, porque cuando estaban en la diáspora, aunque Eclesiastés es un libro que se escribió en Jerusalén, donde estaba el templo, cuando se leía en la diáspora, Eclesiastés se leía en contextos de la sinagoga, y las sinagogas no son templos, son casas de oración y que pueden servirse para la reunión, ¿verdad? Para juntar a las personas, era la idea en medio de la diáspora, para sentirse pueblo, otra vez, ¿verdad? En medio de la dispersión que se daba de las naciones. Pero Kohelet tiene esa raíz y tiene esa significación. Debo decir que aunque es una opinión mayoritaria, hay algunos autores contemporáneos que todavía defienden la otra opción, que se refiere más al predicador o a la voz de una autoridad. Pero en realidad esta opción nos presenta la idea de un sabio de Jerusalén, una persona aristócrata, porque era un tipo estudiado, letrado, que tampoco era Eclesiastés, y tal vez ahorita también mencionaremos algo de lo poco que podemos saber de su personalidad y de su personaje, pero Eclesiastés no era un profeta del Antiguo Testamento, no sigue la línea de Oseas, de Isaías, de Amós, que son críticos sociales y que denuncian. No, Eclesiastés es un sabio, y es un sabio bien acomodado en palacio, ¿verdad? Entonces tiene diferencias con respecto a otras tradiciones teológicas que hay allí. Pero más o menos por allí va la idea de lo que es Kohelet y la traducción posterior a Eclesiastés. Bueno, entonces, hablando un poquito de estas diferencias, casualmente, escuchando la conferencia que usted dio, que por cierto, quien quiera escucharla está en el Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana, usted hablaba un poco de el contexto de este autor y cómo
por supuesto, define mucho y encamina mucho lo que dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquitito del autor de este libro y por qué es tan diferente al judaísmo de ese momento? Sí, es muy interesante, ¿verdad? Porque eh, muchas personas, inclusive en la conferencia, me preguntaron que cómo sabía yo y cómo podíamos saber los estudiosos, casi que esto sí es una decisión unánime de la mayoría de estudiosos, de que Eclesiastés se escribe en el siglo III antes de Cristo, en los años 200, en ese periodo de tiempo antes de Cristo, y que refleja la vida de un personaje que curiosamente su libro tuvo pocas ediciones. Ediciones me refiero porque también lo aclaro para las personas que nos están escuchando, los libros de la Biblia no salieron de puño y letra del autor y fueron ya introducidos en un proceso editorial empastados y tirados, ¿verdad? No, sufrieron varios procesos de ediciones posteriores de los discípulos de quien escribió originalmente, o inclusive algunos libros que fueron producto de una escuela de redactores, que no era una única persona, sino que eran distintos sabios que se sentaron a escribir y luego uniformaron su trabajo y lo colocaron así. Es la famosa historia deuteronomista, que hablamos desde el libro del Deuteronomio hasta los libros de Reyes, todo lo que está allí, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, son producto de una escuela redactora, ¿verdad? Por eso es que ustedes pueden encontrar, y esto los estudiosos se empezaron a dar cuenta en los siglos XVI, XVII, XVIII, de que habían repeticiones, de que habían cambios de nombres para un mismo personaje, de que al mismo monte le llamaban en unas partes de una forma y en otras partes de otra. Y uno decía, o la persona que está escribiendo es esquizofrénica o aquí hay varias manos redactoras. Y evidentemente nos decantamos por este montón de múltiples tradiciones que están allí y que están siendo acumuladas por distintos autores y que no fueron editados de un solo tiro, sino que cuando terminó un primer proceso de edición, luego posiblemente con la práctica de la lectura, de la lectura pública en las liturgias también que se hacía, el libro fue poco a poco modificándose. Los sabios empezaron a decir, quitemos esto, agreguemos esto. Cuando se traduce al griego se le agregan cosas, se le quitan cosas, ¿verdad? Recuerden aquella famosa idea de frase italiana que dice traduttore traditore, el que traduce es un traidor, porque en el fondo va perdiendo cosas, ¿verdad? De la traducción original, nunca es lo mismo. Y para quienes manejan dos idiomas o más, saben que a veces es difícil buscar la palabra exacta y ni siquiera existe un idioma para poder comunicar una palabra a la otra. Entonces, los libros bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo, tienen estos procesos editoriales. El Evangelio de Juan, por poner un caso en el Nuevo, también tiene varias capas redactoras que varios de sus estudiosos, como Raymond Brown, como autores un poco más contemporáneos, como Jan Sundstein, hablan de las distintas fases de la redacción del Evangelio de Juan, donde, por ejemplo, encontramos al final, en el capítulo 20 y 21, dos finales del Evangelio de Juan. Parecía que ya había terminado y le agregan un epílogo. Entonces, hay una fase redactora posterior y así. Eclesiastés es un libro que tiene una historia de la redacción corta. A lo mucho tuvo 2 o 3 redacciones posteriores y que no cambiaron en mucho la esencialidad del libro. Aunque cuando uno se enfrenta a él y uno lo lee, se da cuenta de que a veces dice una cosa alegre y un pronto a otro cae en una idea que podría parecer pesimista, una idea donde dice una cosa y después parece contradecirse, eso no debería verse como el producto de muchas manos redactoras, sino como el pensamiento de alguien que, conflictuado ante la vida, como nos ha pasado a todos, estamos en ese proceso de meditación y deja sus meditaciones por escrito, porque tiene una característica. El libro de Eclesiastés es, en el conjunto del Antiguo Testamento, el único texto que utiliza el yo para hablar en soliloquio, es decir, para hablar yo consigo mismo, ¿verdad? Y él reflexiona, yo me dije, yo pensé, después de mucho reflexionar, yo observé, frecuentemente narra de esa forma, porque es una reflexión individual del sabio, que tiene mucha influencia, y luego lo veremos, de algunas escuelas filosóficas de su época.
porque a la pregunta inicial que me planteabas y que mucha gente me plantea también a veces, sabemos de qué es un libro escrito en el siglo III por el tipo de hebreo que tiene, un hebreo influido por la época persa, por el arameo aprendido en Babilonia posterior al exilio, ¿verdad? Por un hebreo que se acerca al que será posteriormente el hebreo rabínico y que además también tiene a nivel mental ideas que se desprenden del contexto helenístico, del contexto en el cual Israel, la zona de Palestina, fue dominada por Alejandro Magno y luego por sus sucesores. Hay vestigios de muchas de las escuelas de pensamiento, como los estoicos, los cínicos, los epicúreos. Todas estas escuelas están presentes porque Eclesiastés Coelet las conocía, compartía con ellas en las calles de Jerusalén. Y además, un último detalle que nos hace que haya una unanimidad en la datación del libro es que en el año 1947, cuando se descubren las cuevas del Mar Muerto y los rollos de Qumran, algunos rollos, algunos fragmentos de escritos que citaban a Eclesiastés, lo citaban y eran textos del siglo I antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, tal vez algunos, no recuerdo exactamente ese dato del siglo II, pero son textos que pertenecen al siglo I antes de Cristo, siglo I de nuestra era también. Entonces eran textos ya canonizados y que también tenían comentarios aludiendo al hebreo rabínico de Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, no hay duda de que el texto es un texto que pertenece a la época del posexilio, a la época helenística, a la época griega, ¿verdad? Y que combina muchos elementos de su filosofía. El autor, como tal, obviamente, y ahora conversábamos, yo te decía antes de empezar la grabación, no podemos tanto hablar del autor porque evidentemente estamos mediados por un libro, ¿verdad? Estamos haciendo una mediación de un texto, pero el autor, el libro, perdón, nos permite sacar algunos rasgos característicos del autor por la forma en que se expresa, por la manera en que habla, ¿verdad? Y también por las ideas que maneja. Todos estos detalles nos pueden ayudar muchísimo. El autor, primero, por su influencia, por su educación, por los temas que trata y por la manera de dirigirse a su auditorio, es un autor que pertenece a una clase aristócrata, como ya les decía. Es un sabio que trabajó en palacio, probablemente, en el templo de Jerusalén y cercano al palacio en aquel momento. Era una persona que probablemente también toda su vida vivió en un medio acomodado, un medio acaudalado, y él lo menciona en su libro: he tenido posibilidad de probarlo todo, yo he tenido todo en mis manos y me he dado cuenta que eso es vanidad, ¿verdad? Que ahorita mencionaremos algo de esto de vanidad, porque es un tema esencial en el libro, pero es un autor que entonces pertenece no a la línea de la denuncia profética, pero sí a la línea de la reflexión sapiencial. No por el hecho, también hay que decirlo, de que no sea un Amós, un Oseas que se enoja y vocifera, no significa que Coelet no constate de que en su sociedad hay mucha desigualdad social, ¿verdad? Estamos viviendo una época en la cual, en el momento en que el texto está siendo redactado, en la cual los herederos de Alejandro Magno, que se quedaron con la zona de Palestina, inicialmente fueron el grupo de la familia de Alejandro, de la zona de Egipto, los Ptolomeos. Los Ptolomeos tienen el control de la región, y aunque los Ptolomeos no se metieron con temas propiamente religiosos como para intervenir en el templo o alguna cosa así, que sí lo hicieron sí lo hicieron los seleucidas posteriormente, ¿verdad? Ellos igualmente, los Ptolomeos, igualmente implantaron su sistema de producción agrícola, sus avances, entre comillas, en el tema de la producción en masa, ya tenían un proceso de explotación económico
y de sacar provecho. Este verbo es muy usado por Eclesiastés, es un verbo del contexto económico, aprovecharse en el sentido de aprovechar las circunstancias económicas para generar más ganancia. Entonces, como consecuencia de todo esto, uno observa en el mismo libro esa denuncia de que ve personas que viven con muchísima riqueza, pero que no tienen un sentido en su orientación en su vida, son personas que, por ejemplo, explotan a otros, y ha visto otros que mueren de hambre, que no tienen las mismas condiciones, ¿verdad? Él refleja todas esas cosas. Tal vez, como te digo, no hace una denuncia profética, pero sí constata todas estas situaciones de su entorno. Entonces, es un autor que también se interesa muchísimo por esa reflexión hacia sus mismos discípulos, porque probablemente fundó consecuentemente alguna escuela de discípulos que conservaron sus palabras, que editaron su libro posteriormente. Tenía una personalidad que podríamos decir, o José Vilches, un autor que ha estudiado mucho este texto, tiene el mejor comentario escrito en lengua castellana de este libro. Es un texto enorme de la colección del estudio del Antiguo Testamento. José Vilches dice que tiene una personalidad muy sana, en el sentido de que es directo, de que no se anda por las ramas, de que reflexiona tal cual, ¿verdad? Es también una personalidad que muchos han acusado de pesimista. Yo no lo veo tanto como pesimista, porque frecuentemente nos recuerda que con los límites de nuestra existencia, en vez de sentarnos a llorar, tenemos que aprovechar el poco instante que se nos ha dado en esta vida. Es donde Dios lo repite frecuentemente en su libro, ¿verdad? Después de todas las constataciones. Me parece que es una posición muy tranquilizante también para muchas personas que viven en una angustia de muchas cosas, incluso con respecto al miedo a la muerte. Eclesiastés en algún momento, y este es uno de los puntos de mi tesis de maestría, el punto central, Eclesiastés considera que todo es vanidad, o sea, que todo es nulidad, todo es nada, no cuenta, excepto la muerte, porque la muerte es un absoluto de nuestra vida, y esa muerte se va a convertir en aquello que nos ayude a tomar decisiones correctas en la vida y aprovechar los instantes que tenemos, porque es muy corto el tiempo que tenemos, ¿verdad? Entonces es un autor que refleja una personalidad apasionante, que es un autor que a muchas personas, y esto yo lo decía en la conferencia, no es necesario que nos caiga bien, ¿verdad? Tampoco, porque hay gente que este realismo tan crudo no le agrada, prefiere asumir otras posiciones. Perfecto, o sea, que sea un libro canónico no significa que en la Biblia encontremos solamente esa teología, muy por el contrario, él está muy solo, ¿verdad? En medio de otras voces que tienen otras posiciones, pero precisamente encontramos distintas visiones teológicas en la Biblia. No existe, como se mencionaba tal vez en los años 80 y 90, y algunas personas todavía un poco reiterando esos esquemas tal vez superados, no existe una teología bíblica, existen muchas y muchas escuelas. Cuando los cristianos y cristianas y también los judíos decimos que la Biblia es palabra de Dios, nosotros no estamos diciendo que la Biblia cayó del cielo y que fue dada, como piensa algún sector del Islam, ¿verdad? Por el ángel Gabriel al profeta Mohammed, y que no se cambió una sola letra. No, los cristianos, cristianas creemos que la Biblia fue redactada en palabras humanas, por personas humanas, inspiradas por Dios, pero esa inspiración se refiere a que su mensaje es un mensaje religioso, es un mensaje de búsqueda de Dios, pero no son el dictado de Dios, tampoco son un oráculo, ni tampoco son palabras mágicas que cayeron, son enteramente dependientes de su contexto. Y si nosotros y nosotras seguimos considerando que la Biblia es casi como lo decía aquella famosa canción de crítica social y de chota de los comediantes argentinos Lelutier, que es un libro que tiene un tiraje de 100,000 ejemplares y que es El Sendero de Warren Sánchez, y que este libro tiene todas las respuestas, ¿verdad? Es una parodia de esas lecturas tan literalistas, biblicistas, porque todo lo reducen a la Biblia y no se dan cuenta que la Biblia es el producto de una tradición oral también y que ha sido interpretada.
en una tradición oral. Una cosa es preguntarnos qué dice el texto en su contexto original, y a esto nos va a ayudar la exégesis, las ciencias sociales, la filología, y otra cosa es preguntarnos, ahora sí, que tengo claro la idea de qué dice el texto, preguntarnos por qué nos dice el texto a nosotros y nosotras hoy, para poder extraer el mensaje que su contenido, los creyentes decimos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el texto, es el mensaje profundo que el texto tiene, es el contenido humanizante que como mensaje se da. Por eso es que la Biblia no solo es en la doctrina, y esto en general de muchas iglesias, particularmente desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha asumido esta posición. Es inspirada, pero es inspiradora también, porque sigue creando nuevas cosas. Y eso es algo que deberíamos tomar muy en cuenta cuando leemos Eclesiastés, porque sigue pareciendo tan actual por sus posiciones frente a la vida, porque nos habla de temas cotidianos que ustedes y yo enfrentamos. Entonces, esa resonancia nos hace ubicarlo a él como un personaje que tenía una simplicidad a la hora de asumir la vida, que eso nos liberaría de muchas cargas y de muchos conflictos internos psicológicos que a veces tenemos a la hora de enfrentarnos a las cosas de la cotidianidad que no queremos ver, como las pérdidas, como la muerte, como las realidades, por ejemplo, de la injusticia social, que las vemos y no podemos cambiarlas, a pesar de que eso no significa que no hagamos nada, ¿verdad? Que también es claro en esto, pero es una personalidad muy sana en ese sentido y que podemos aproximarnos a ella. Algo muy interesante de este libro, que lo estuvimos también hablando mucho al preparar esto, es lo diferente que se refleja a Dios en este libro, o lo diferente que el autor refleja a Dios, ¿verdad? Incluso hablábamos de algunas caras. Y acá sí me gustaría que tal vez inclusive habláramos un poquitito del término Dios, porque para ese momento ya estábamos hablando de Yahvé, y en el Eclesiastés se muestran unas fases, unas caras muy distintas a las que en ese momento el judaísmo presentaba, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos hablar de por qué en el Eclesiastés este Dios es tan diferente, esta deidad es diferente, y después tal vez nombrar esas diferentes caras o esas diferentes facetas que nos muestra el Eclesiastés. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas, hemos dicho, el autor y su libro es un libro que son muy particulares, son distintos, diferentes a otros escritos del Antiguo Testamento. Eso no significa que lo convirtamos en un extraterrestre, porque Eclesiastés es un autor judío, un judío helenizado, ¿verdad? De la zona de Jerusalén, de Palestina. Entonces sigue también y sí que tiene puntos de contacto con sus tradiciones. Cuando hablamos de la formación de Dios, esto tal vez como para irnos un poquito, tal vez un poquito más, yo diría que un poco más atrás, la Biblia hebrea refleja también no solamente un único rostro de Dios, una única manera de entenderlo, sino distintas visiones acerca de Dios. ¿Por qué? Porque es el producto de distintas épocas de la historia del pueblo de Israel. No es igual analizar textos o fragmentos de la época monárquica preexílica a analizar textos, por ejemplo, vividos o redactados durante el exilio en Babilonia, como analizar textos posteriores, incluso de la época del Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde ya el monoteísmo, la idea de un único Dios, es una idea comúnmente aceptada en el judaísmo. Esto no fue siempre así. La Universidad Bíblica Latinoamericana siempre se ha dedicado a estudiar un poco estos temas a nivel de exégesis, y hace unos años tuvimos a uno de nuestros profesores invitados, que sigue siendo un colaborador nuestro, el profesor Tomás Romer del Collège de France, que es el administrador del college. Él estuvo en una serie de conferencias con nosotros aquí en San José de Costa Rica y expuso gran parte de su trabajo intelectual académico, que nos explica que el monoteísmo no siempre fue así, sino que hubo un proceso de construcción. Editamos un libro que les invito también a adquirir en Amazon, en cualquiera de los medios, que se llama La construcción de Dios en la Biblia hebrea, ¿verdad? Monoteísmo y poder. Este texto refleja varios trabajos del autor que tradujimos varias personas y que nos ubican para entender que en el antiguo Israel hubo un proceso del politeísmo a la monolatría, es decir, de
el creer en muchos dioses y adorarlos a todos, al creer en muchos dioses, pero que adoramos a uno que es el nuestro. Eso es monolatría. El monolátrico no niega la existencia de otras divinidades, pero tiene la suya propia, ¿verdad? Enoteísmo con H es un concepto análogo que se refleja también con la idea de tener un único Dios, pero saber que existen otros, ¿ok? La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son monolátricos o reflejan el enoteísmo. Ustedes leen los Salmos y Yahvé es el más grande entre los dioses, Yahvé es el que está sentado en el trono juzgando con los demás dioses a su lado, ¿verdad? Todo esto se encuentra muy reflejado en estos textos. Pero ya desde el libro de la segunda parte, en el Deutero Isaías, se empieza a reflejar la idea de un único Dios. Se empieza a hacer un proceso que terminará o se condensará en la época persa y en la época griega. Algunos sectores del judaísmo todavía seguían siendo monolátricos, inclusive en la época de Jesús. Sectores en la zona de Egipto, como en Elefantina, hay testimonios de la creencia en Dios Yahvé y otras dos deidades asociadas a él, al estilo de las tríadas egipcias. Pero digamos que la oficialidad de Jerusalén ya desde el siglo III asumió este monoteísmo y lo promovió como su culto nacional. Es más, el libro del Deuteronomio, aquel famoso texto del Shema, de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. El texto es: Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, o el uno es Yahvé. La idea acá es que habían otros Yahvés que eran adorados en distintas zonas, y la intención era de que el Yahvé de Jerusalén era el único que debía adorarse, porque hay un proceso de centralización del culto en una capital, ¿verdad? Hay un proceso político que acompaña esta formación de Dios. Cuando Eclesiastés escribe, ya la idea de un único Dios está asumida con claridad. Él cree en el Dios de Israel, en el Dios de las tradiciones ya asumidas desde el exilio, ciertamente, pero hay unas particularidades. Cuando nosotros hablamos de que un Dios, de que el Dios de la Biblia tiene nombre, si le ponemos nombres para distinguirlo de otros, era porque habían otras deidades, por eso el concepto de colocarle nombre a la divinidad. Pero Eclesiastés también hace esta diferencia. Si hablamos, bueno, esto es una idea que está en los textos del Antiguo Testamento, y ya diré la diferencia que hace Eclesiastés, pero cuando se habla del Dios Yahvé, se está destacando de que es el Dios de la historia de Israel, el Dios del pueblo elegido, el Dios de la alianza. Y Eclesiastés en ninguna parte de su libro dice Yahvé o menciona el tetragrama para mencionar a Dios. Siempre lo menciona como Elohim, como Dios, nada más. Y esto nos refiere a un concepto de mayor universalidad. Sí, el libro del Génesis, en los primeros capítulos, del 1 al 11, habla de, al inicio, particularmente el primer relato de la creación, Génesis 1:1 al 2:4, la primera parte, habla solo de Elohim, de Dios, está hablando de la creación en el sentido del creador y del Dios de todos los pueblos, un concepto más universal. Ya cuando en el segundo capítulo se habla de Yahvé Dios, del Señor Dios, ya estamos ubicando en el concepto del Dios de Israel, ¿verdad? De una manera más particular y más propia. Pues Eclesiastés nunca habla de Yahvé Dios, siempre habla de Dios para hablar de una noción que no solo es israelita, sino que su filosofía, su pensamiento podría abarcar a otros pueblos también, ¿verdad? Podría abarcar otras concepciones. Y claro, es una tradición o es una reflexión sapiencial, y esto tiene mayor amplitud porque su reflexión es acerca de cosas, como ya decíamos, de la vida cotidiana, de circunstancias que nos pasan frecuentemente con el dinero, con el amor, con la salud, con la enfermedad, con cosas de este tipo. Entonces, es cierto, y para hacer tal vez señalar esas distinciones, Eclesiastés habla de Dios primero y sobre todo como un dador universal, como un benefactor, alguien que da cosas, ¿verdad? Porque todo es don de Dios, repite Eclesiastés frecuentemente en su libro. Hasta las cosas negativas son don de Dios. Eclesiastés ve
con mucha amplitud como una gracia, como un regalo de Dios la vida y todas las dimensiones que ésta tiene. En el libro también a Dios se le entiende o se le ve como alguien que es juez, o alguien que no sabemos cuándo, porque Eclesiastés eso sí no lo tiene muy claro, define que no podemos acceder a que el juicio se da ahora o aquí, pero que Dios distribuye. Juez no en el sentido de que va a sentar justicia en el juicio final, porque eso es una idea ajena a su pensamiento, se desarrollará después en el judaísmo. Eclesiastés piensa a Dios en el sentido de juez como aquel que distribuye las cosas en esta vida, que esto es para ti, esto es para ti, ¿verdad? Esa es la idea de juez que tenemos. También en algún momento Eclesiastés habla de la casa de Dios y se está refiriendo al templo de Jerusalén al hablar con esta locución y algunos que otros conceptos más en los cuales Dios es asociado con la alegría del mundo, con el desconocimiento de cosas. ¿Por qué digo esto del desconocimiento? Porque me parece que es una idea esencial. Eclesiastés considera que lo que los antiguos sabios o la tradición sapiencial más retributiva, la sabiduría tradicional, ha querido entender a Dios en todas sus dimensiones, saber cuáles van a ser las consecuencias de todas nuestras acciones, entender por lo tanto a Dios en toda su amplitud, y Eclesiastés dice, no, Dios es incomprensible en muchas cosas. Podemos entender muchas cosas de sus designios, pero también debemos reconocer que somos limitados, que nuestra limitación y nuestra finitud nos hace enfrentarnos al misterio absoluto que es Dios. Es el Deus absconditus, dirían teólogos posteriores, el Dios escondido, porque no sabemos cómo actúa, no sabemos en este mundo cómo da sus bienes y por qué a unos les va bien y a otros les va mal. Muchas personas se conflictúan al escuchar esta versión de Dios, porque no es la visión del Dios generoso y amoroso de Jesús de Nazaret, que cuida a todas las personas, ¿verdad? Eclesiastés no es cristiano, lo vuelvo a repetir, si buscamos principios cristianos en este libro, pues, o teología propiamente cristiana en este libro, no la vamos a encontrar. Tampoco quiere decir, y esto es una idea que destaco al final destaqué al final de la presentación en la conferencia, que haya una total contradicción con el cristianismo, porque Jesús también sabía, y lo decía con mucha frecuencia, que Dios hace el bien para todos, pero el mal es un producto de nuestras acciones, de nuestras decisiones. ¿De dónde viene el mal? Del interior del corazón del hombre, dice Jesús en los textos, ¿verdad? De ahí proviene, de sus decisiones. Y Eclesiastés quiere ubicarlo todo en esta realidad y que dejemos de estar echándole la culpa a Dios de cosas que son nuestras responsabilidades. Esa idea de entender que somos limitados, que no podemos comprenderlo todo, que hay nuestra epistemología, nuestra capacidad de conocer y de asumir la realidad es limitada en cuanto a la de Dios, que es ilimitada, ¿verdad? Entonces, ese marcar distancias, ese marcar diferencias, obviamente a veces no es agradable, porque es entender a un Dios que, como lo dice Eclesiastés, Dios está en el cielo, tú en la tierra, que sean pocas tus palabras, cuídate de lo que dices, ¿verdad? Decía con respecto a los juramentos, no jure, no hable de esas formas, porque usted no sabe cómo se mueven las realidades en este mundo. Esa limitación abre a una vida de mayor tranquilidad y de mayor aceptación de lo que sucede cotidianamente, y también, esto lo digo desde como una reflexión que es hermenéutica, que uno puede extraer del libro, una invitación a asumir nuestras responsabilidades y no andar buscando culpables en otras partes, ¿verdad? Donde no los están. Esa visión de Dios, esa figura, pues es algo que Eclesiastés destaca, subraya, ¿verdad? Lo hace muy particular en su búsqueda. Qué interesante esto, porque mucho de lo que usted decía se me venía también muchas partes del libro de Job, ¿verdad? Que usted dice que hay mucha similitud. Entonces, cuando Job dice Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado, todo esto, me hizo pensar bastante. Algo que me gustaría que habláramos un poquitito es el término vanidad, que es muy recurrente en el tema del Eclesiastés, todo es vanidad,
Pero muy interesante porque él dice, ya lo probé todo, entonces todo es vanidad. Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, que yo decía, Jay, sí, él ya lo probó y ya puede decir que es vanidad, a mí me gustaría probarlo, ¿verdad? Entonces hablemos un poquitito del término, de qué conclusiones usted llega, porque incluso también un tema muy, muy fuerte que ya lo tocamos un poquitito es el tema de la muerte, ¿verdad? Entonces, cómo él excluye de la vanidad la muerte, porque al final la muerte Ujú. es como el punto final. Entonces, podemos hablar un poquitito de este término. Sí, la palabra hebrea que se ha traducido por vanidad es la palabra hebrea Hebel. Hebel, literalmente hablando, significa aliento, significa aire, vapor o algo que no es asible, o sea, algo que yo no puedo agarrar, algo que se me escapa de las manos. Hebel se refiere no tanto a la connotación que la palabra vanidad tiene hoy, porque cuando alguien le dice a otro, es que usted sí es vanidoso, está pensando en características estéticas, ¿verdad? Que tienen que ver con el físico, con el cuidado excesivo y demás. No, en realidad, bueno, y es una consecuencia de todo esto. Vanidad viene del latín vanitas, que significa algo vano, es decir, algo nulo, algo que no tiene valor. Es en ese sentido, de que es falible, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Hebel se refiere a que todo es nada. Cuando él dice que todo es vanidad, está diciendo que en esta vida todo es efímero, todo es pasajero, todo es vaporoso. Cambia, todo cambia, diría Mercedes Sosa en su canción, ¿verdad? Implica que en la vida no hay cosas permanentes, sino que el ser humano muere y el ser humano nace y muere. El poema inicial que empieza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, todos los ríos van al mar, el mar nunca se llena y todas las cosas son una eterna repetición. Si han oído que se dijo que esto es nuevo, eso ya pasaba desde antiguo, dice Eclesiastés, ¿verdad? Nada de nuevo bajo el sol. Esta frase de bajo el sol es aquí, en la vida, en la tierra de los vivos, ¿verdad? Nada de nuevo acá. Y luego el poema famoso, el otro texto conocidísimo de Eclesiastés, es el capítulo 3, aquella famosa, aquel famoso soneto del tiempo. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Para nacer, para morir, para sembrar, para cosechar, y él hace toda una referencia entre palabras que son antónimas o al menos que tienen una consecuencia una de otra. Eclesiastés enmarca este poema en el sentido de que en la vida, evidentemente, como es pasajera, como es efímera, debe ser aprovechada en sus momentos y en sus tiempos. Precisamente cuando habla de que todo es vanidad, no es que esté a punto de suicidarse o de pegarse un tiro por decir que todo esto no tiene sentido y no vale la pena y demás. No, es más bien que el concepto vanidad hace que usted y yo nos pongamos vivos. Es decir, si todo es pasajero en esta vida y las cosas no son permanentes, ¿qué está haciendo usted con su vida ahorita? La está desaprovechando, la está malgastando, está convirtiendo todos los tiempos y momentos que el Creador le ha dado para perderlos en cosas que no tengan ningún sentido, en cosas que no le van a generar felicidad en ese momento. Eclesiastés considera que por esta razón, y lo repite, es tiempo de comer, beber y disfrutar. Y no lo está diciendo en el sentido de que se atiborre o de que se emborrache, ¿verdad? Está diciendo en el sentido de que la cotidianidad, la comida, el gusto y el disfrute es don de Dios. Y es algo que tenemos que aprovecharlo. Aprovecha el tiempo, dice, con la mujer que amas, con el hombre que amas, si usted quiere hacer un texto más inclusivo, porque evidentemente Eclesiastés pertenece a las categorías patriarcales de su época. Eclesiastés es un poco grosero y utiliza la figura de la mujer como toda la literatura sapiencial la usa, como un símbolo de perdición y un símbolo de tentación. Entonces, por eso dirá que la mujer es más amarga que la muerte, dice un texto, y esto no es nada agradable para las hermenéuticas feministas. Pero
Inclusive una de nuestras colegas y profesoras muy queridas por nuestros oyentes y por mí mismo, la profesora Elsa Tames, escribe un comentario maravilloso, chiquitito, del libro de Eclesiastés que se llama Cuando los horizontes se cierran. Fue editado aquí en Costa Rica también. Ese texto hace una relectura latinoamericana del libro y también en clave feminista por la línea hermenéutica de Elsa. Y Elsa explica, al comentar este texto de la mujer, que no es necesariamente una crítica directa a la figura de la mujer, sino a lo que el estereotipo patriarcal de los libros sapienciales se refieren en torno a la mujer, ¿verdad? Está utilizando una imagen de algo como que me hace perder el norte, como algo que me desorienta, que es tentador, y está utilizando esta metáfora como se usa en otros textos, ¿verdad? Pero esta idea, volviendo al punto de disfrutar de la cotidianidad, de la comida, del vestido, del perfume, del amor, esos son cosas que están presentes. ¿Por qué? Porque la vida es un soplo y se va rápidamente. Creo que todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, tú y yo, hemos pasado estas circunstancias de que vemos una fotografía de hace 5 años y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya yo no tengo ni pelo, ¿verdad? Se me está cayendo. ¿Qué está sucediendo de la época en la cual estaba entrando a la universidad o estaba en el colegio o como fuera, ¿verdad? Efectivamente el paso del tiempo es silencioso, pero es insondable, está allí y se está dando frecuentemente. Eclesiastés dice que en el fondo todos, al final todos somos nulificados en el mismo fin, en la muerte. Al final del poema del tiempo, que es el mismo capítulo 3, pero los versículos 18, 19, 20 y 21, él cierra ese tema, cierra esta reflexión y nos dice, ¿qué acaso algo diferencia al hombre de la bestia, al ser humano de los animales? Porque ¿quién me asegura a mí que el espíritu del ser humano sube a Dios o baja a la tierra como el de las bestias? Lo coloca así en signos de pregunta, porque una de las características de su personalidad es la ironía. Es muy sarcástico el tipo, ¿verdad? Cuando escribe. Y aunque no diga la respuesta directamente, se intuye su respuesta, porque dice, todos vuelven al polvo y todos regresan al lugar donde vinieron. Al final del libro hay un fragmento que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero no hay que entender esa idea de volver a Dios como irse al cielo, sino que es volver al origen de donde había sido tomado, que es del polvo. Eclesiastés, si no niega la vida después de la muerte, la pone en duda, al menos, porque su idea o la idea que el judaísmo luego popularizará y que el cristianismo asumirá con la resurrección de los muertos, con la resurrección de la carne, es una idea posterior al libro de Eclesiastés y que aparece por primera vez en la Biblia hebrea en el capítulo 12 del libro de Daniel, y Eclesiastés está siendo escrito 100 y resto 200 años antes de este fragmento, y él considera como todo los antiguos escritos judíos, los salmos, varios textos de la misma Torá y demás, que la vida es esta y que Dios es Dios de vivos y no de muertos, y que cuando, como dicen los salmos, cuando caemos en el Sheol, tú apartas la mirada, es un lugar de sombras donde no llega Dios. Entonces, en el antiguo Israel, la idea era que no había vida después de la muerte, y Eclesiastés sigue esta tradición directamente, inclusive utilizando la palabra nefesh, que es la palabra aliento vital, para decir que el nefesh desaparece, vuelve al polvo de donde había surgido. Y pues bueno, eso significa entonces que la muerte es un igualador, nos lleva a un punto de un factor común, porque ¿de qué le sirvió al rico acumular riquezas si va a acabar igual? Esto existe en la sabiduría popular latinoamericana. Mi abuela siempre decía, ¿de qué le sirvió todo eso? ¿De dónde terminó? Igual que todos van a terminar en el mismo hueco, decía mi abuela, dice mi abuela porque está viva todavía. Y eso existe en nuestras tradiciones. Y Eclesiastés va más allá. ¿De qué le sirve a usted ser sabio, acumular tanto, si no fue feliz, si no vivió su vida? Yo me recuerdo
y lo tengo en uno de los libritos que está aquí atrás, tal vez uno de los primeros libros, si no el primer libro propiamente de teología que compré cuando estaba estudiando en mi bachillerato. Fue un libro de los Evangelios Sinópticos, de alguien que después fue profesor mío, Rafael Aguirre. Rafa escribe un texto, una introducción a los sinópticos, y lo había comprado en una librería muy famosa aquí en Costa Rica que se llama La Lehman, librería Lehman. Lo había adquirido porque estaba en una promoción, me recuerdo que lo había encontrado en unas ofertas allí que se habían dado, porque en ese momento como estudiante todos hemos pasado esa vida de estudiantes en las que andamos con una ausencia, una carencia económica muy notoria, ¿verdad? Que con solo los pases del bus andamos. Entonces, ahorrando, compré el librillo, lo retomé y me había encontrado tiempo después una caricatura en un periódico nacional de el caricaturista argentino Quino, el creador de Mafalda. En una única escena era una biblioteca enorme donde habían libros tirados por todo lado que se veían que estaban ya terminados, habían sido leídos todos, y un señor mayor en el centro, un viejito en el centro, donde se está preguntando, ¿y ahora que sé tanto qué? Ya desgastó su vida en eso y nunca la aprovechó. Eclesiastés tiene esta idea, ¿verdad? Y precisamente es una idea que también va a sonar muchísimo en los existencialismos del siglo XX, en las filosofías existencialistas de, por ejemplo, el filósofo alemán Martin Heidegger. Para Martin Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte. Sein zum Tode, dice él, somos seres para la muerte, porque el ser humano, desde el momento en que nace, es lo suficientemente viejo para morir, dice Heidegger. Las ideas que compartirá, por ejemplo, al autor que ya mencioné, a Camus, que tiene en su trasfondo, en aquel libro famoso, tal vez uno de sus libros más importantes, El mito de Sísifo, dice que la vida es absurda, pero la vida es absurda no para echarnos a morir, sino que la vida no tiene sentido porque soy yo quien debo darle sentido a mi vida. Asumir las responsabilidades significa asumir la libertad. A las personas, dirá Eric Fromm, a las personas les da miedo asumir la libertad. La libertad da miedo, porque si yo tomo una mala decisión, el culpable soy yo. No puedo echarle la culpa a otro. Y este asumir la libertad es un elemento que, aunque Eclesiastés no lo menciona explícitamente, es una consecuencia que se puede sacar. Yo siempre trato de abstraer paralelismos entre Eclesiastés, Camus y otros autores, también latinoamericanos como Borges, como Gabriel García Márquez, que también reflejan esta realidad cotidiana de la vida, que debe ser aprovechada, porque la muerte es el cronómetro de nuestra vida. Y es el cronómetro que está marcando inexorablemente que vamos hacia allí. ¿Y qué estamos haciendo entonces para que nuestra vida sea realmente significativa y valga la pena vivirla? Eso es una cuestión que solo asumiendo la libertad podemos lograrlo. Entonces podemos decir que, como dijimos al principio, Eclesiastés sigue siendo muy actual. O sea, las mismas reflexiones que él hacía en su tiempo son las que estamos haciendo ahorita. Como cuando nuestra abuela nos dice, como, viva la vida es corta. Sí, claro, Eclesiastés no está invitando a living la vida loca, ¿verdad? No está invitando a hacer un desorden, sino que también con el conocimiento y con la sabiduría que Dios nos da, nos dice que hay tiempo para todo, que hay capacidades que distribuir, pero que todo debe ser aprovechado. Él utiliza ese verbo, sacar provecho, que en hebreo es yitron, lo utiliza, ese término económico, para invertirlo en la vida. Dice, saquemos provecho, saquémosle el jugo a nuestra existencia, porque indistintamente, y esto lo digo pensando en él como un autor que no creía en la vida después de la muerte, Eclesiastés dice, no, es que indistintamente que haya vida después de la muerte o no, esto es lo que usted tiene certero en este momento y que debe ser aprovechado y que debe ser vivido porque es don de Dios. Eclesiastés no es un ateo, no es un agnóstico, sino que es una persona que tiene muchísima claridad en decir que la vida es muy valiosa y que precisamente por eso hay que vivirla aprovechando cada instante. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final, se nos fue muy rápido el tiempo, tengo todavía muchas preguntas, será hacer después otro episodio, pero me gustaría que usted nos comente así un poquitito rápido el libro o el aporte bíblico que usted escribió para la universidad. Entonces, si gusta, nos cuenta un poquitito de qué se trata
por qué lo escribió, que eso es casualmente un poco de lo que hablamos ahorita. Y yo les voy a contar después cómo lo pueden conseguir si alguna persona está interesada. Bueno, este fue un trabajo, es un librito pequeño de la colección Aportes Bíblicos y que se llama Coelet, Sabiduría Irreverente. Es una lectura cultural, histórica y filosófica del libro, de las influencias de la cultura del entorno, de las influencias de corte filosófico que existen en el libro, de cómo Eclesiastés es el primer filósofo judío en el sentido de que utiliza las categorías occidentales de filosofía influenciadas por el helenismo, ¿verdad? Siendo muy judío, ¿verdad? Siendo muy oriental, pero logra trazar un puente de diálogo entre dos culturas distintas como la judía y la helénica. Entonces, el libro hace una presentación introductoria que hace un status questionis del estudio del libro del Eclesiastés al día de hoy, y luego se adentra un poco en las reflexiones de la vida cotidiana y de la influencia de la filosofía del libro, sobre todo la filosofía y la cultura que rodean el texto, y esta invitación a una vida plena, a una vida que tenga que ver con una vivencia plena de la libertad, ¿verdad? Y inclusive, desde un punto de vista, siempre lo destaco al final, desde un punto de vista cristiano, el libro fue asumido por el canon cristiano precisamente porque destacaba una condición humana de nuestra existencia, que es la condición de preguntarle a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no estás o parece que no estás? Y esto es algo que todos hemos vivido en nuestras crisis de fe, y el libro responde a esas condiciones humanas con una fe muy profunda, diciendo, bueno, veamos lo cotidiano y vivamos plenamente esta realidad. Bueno, este aporte bíblico es el número 25 del año 2017. Este lo pueden encontrar en la librería virtual que tiene la Universidad Bíblica Latinoamericana. Nos pueden contactar a través del Facebook, nos pueden buscar como Universidad Bíblica Latinoamericana o en nuestro sitio web. Ahí van a encontrar los enlaces para la librería y los diferentes espacios virtuales que tenemos. Quiero darle muchas gracias al profesor Hansel por acompañarnos en este espacio. De verdad se nos hizo corto el ratito. Vamos a tener que buscar crear un segundo espacio para poder continuar con el tema y también para poder continuar con otros temas muy interesantes que el profesor ha desarrollado dentro de sus investigaciones y dentro de la universidad. También pueden buscar la charla que el profesor dio en la página de Facebook, ahí en videos está varias. Y profesor, muchísimas gracias por compartirnos, por explicarnos tanto. De verdad que tenemos que entender que gracias al contexto de los libros es que podemos entender el mensaje del libro, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta eso, y eso cambia muchísimo las perspectivas cuando lo leemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Raquel, y también a todos nuestros oyentes, las personas que va a llegar a este podcast para poder invitar a continuar investigando y a continuar también colocando nuestro sentido de nuestra vida, en nuestra libertad, en nuestra existencia y en eso que es don de Dios que Eclesiastés mencionaba. Y bueno, muchísimas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Les acompañó hoy el profesor Hansel Zúñiga y su servidora Raquel Huertas, y nos vemos en la próxima. Podcast VL.